Tenemos al otro lado de las pantallas a Javier Fernández del sindicato CESIF. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Y es que precisamente este es uno de los grandes interrogantes, ¿no? Hay en algunos cursos que lógicamente la preocupación es mayor, como por ejemplo cuando se acaba el ciclo de, quizá primaria no tanto, pero secundaria o el ciclo de bachiller. Entonces, ¿cómo se plantea esta situación para todos estos alumnos? Bien, pues ahora mismo vamos a ello. Lo primero, agradeceros desde CSIC, queremos agradecer vuestro interés por la educación, que es uno de los pilares básicos del estado de bienestar, que entonces que sea la Televisión de León, la nuestra, quien se ocupe de estas cosas, os lo agradecemos de corazón. Vamos a ver, tenemos que criticar tanto a la Consejería de Educación como al Ministerio de Educación. Ahora vamos a entrar en detalle. La Consejería de Educación hace unas mesas sectoriales, unas reuniones con los sindicatos, no nos dan ninguna información, no hay negociación ninguna, nada más salir de la penúltima reunión resulta que ellos por su cuenta, con alevosía, sin tener en cuenta para nada a los representantes sindicales, lo que hacen es publicar la orden, la instrucción del 17 de abril, que es la que gestiona cómo se va a acabar el curso y cómo se va a evaluar. Esos son los gestores en Castilla y León. En el 30 de abril tuvimos otra y lo único que les pudimos sacar entre comillas es que la orden ministerial del Ministerio del 22 de abril no están de acuerdo con ella, aquí no la van a suscribir y por tanto van a mantener la legislación LOMCE. Por otra parte, el Ministerio de Educación. La ministra estos días está haciendo unas manifestaciones totalmente contradictorias, porque está diciendo las clases para septiembre con el 50% de alumnado, modalidad combinada en enseñanza presencial y enseñanza a distancia. Claro, esto se contradice con lo que dice también hace unos pocos días, que decía que había una serie de excepciones, como por ejemplo los alumnos de la EBAU, los menores de 6 años para que sus padres pudieran trabajar, voluntariamente para alumnado que necesitara refuerzo educativo, para los equipos directivos, centros de educación especial, es decir, una serie de excepciones que hacen que esta regla que ha dicho ayer la ministra quede muy en entredicho. Entonces, para todo esto, lo primero, se necesita, lógicamente, más dinero, más inversión, no es un gasto, es una inversión para un tema tecnológico y sobre todo de plantillas docentes. Se necesitan más profesores para poder compatibilizar la presencia en la clase con la docencia online. Porque sí que es cierto que uno de los interrogantes, una de las cuestiones que se ponían sobre la mesa durante todas estas semanas es precisamente que, aunque hay muchos centros adaptados, hay muchos centros que ya se valían de plataformas digitales para dar recursos extra para esas asignaturas o incluso para encargar tareas habituales entre sus alumnos, hay todavía muchos hogares en los que no pueden asumir esas clases totalmente online como para terminar el curso y para iniciar un nuevo curso, vaya, el próximo año en esta fórmula, ¿no? Pues efectivamente, según datos del propio Ministerio de Educación y Formación Profesional, entre un 10 y 12% del alumnado general en España, en el Estado, no tiene acceso a Internet en su casa. Es decir, necesitaría refuerzo educativo que poco a poco, desde luego, se está haciendo, sobre todo por parte del profesorado que está poniendo toda la carne en el asador. Eh, lo que pasa es que lo que decía antes, o sea, una cosa es que se pueda volver, pero ¿cuándo se tiene que volver? Entonces, según los datos de hoy mismo, ni León ni Castilla y León cumplen los marcadores o los indicadores para cambiar de fase. Es decir, nos tememos desde el sindicato que la fase cero en León va a durar. Entonces, va a ser muy difícil porque lo importante no son las fechas, sino el cumplimiento de los indicadores. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esos alumnos? ¿Van a ir o no va a ir? Desde luego, para la vuelta a las aulas, el sindicato pide una serie de cosas, un plan de refuerzo educativo para el próximo año, un plan de actividad laboral orientativo y preventivo, que esté todo perfectamente organizado. Si hay que volver a las aulas en junio, que nos parece que no, por una sencilla razón. La Sociedad Española de Pediatría, ¿vale?, que es la comunidad médica, ha determinado que el Ministerio, en esto de decir que las excepciones de esta cantidad de alumnado que va a volver a las aulas, posiblemente, según ellos, en junio, digo,
eso va a contravenir todo el tema de la pandemia, o sea, va a perjudicar gravemente. Para la Asociación Española de Pediatría no es prudente y el gobierno se está precipitando. Hagamos caso a los médicos, que son los que saben. Los políticos de uno y de otro lado lo único que saben hacer es cumplir el expediente, van diciendo, van cobrando poco a poco cada mes, hacen lo que pueden en algunos casos, pero en esto hay poca idea. El médico, los médicos, la Asociación de Pediatría en caso infantil es quien tiene que opinar. Entonces, la vuelta en junio la vemos muy complicada. Además, también decir que los centros educativos son educativos, no son asistenciales. No es un parking, no es una guardería. Comprendemos que las familias tienen que conciliar, pero no se puede echar mano para todo del centro educativo, cuando sobre todo si van a ir, si se empeñan en ir, si se empeñan en que los alumnos vayan, tienen que tener una serie de requisitos evidentes que son muchísimos y muy difíciles, que son, por ejemplo, realización de test masivos. Es que tiene que ser así, si no, ¿cómo lo vamos a gestionar? Desinfección completa de las aulas antes de empezar. Gel hidroalcohólico en los pasillos en zonas estratégicas, entradas y salidas por turnos. Hay que controlar, es una cosa importantísima, el transporte escolar donde lo haya, hay que hacerlo bien. Y los espacios comunes de los centros, el comedor, el recreo, el patio. O sea, es muy difícil, no se puede improvisar. Y, por cierto, hay que negociar con los agentes sindicales del gremio. Los profesores somos los que más sabemos del tema educativo, que se tiene que tener en cuenta que la administración con sus corbatas en sus despachos hacen las cosas sencillas y no es así. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Hay otro colectivo dentro de los alumnos, hablabas de esos menores de 6 años, hay otro colectivo, también lo mencionabas antes, que está en una situación difícil, que son esos estudiantes de segundo de bachillerato que tienen que hacer una prueba de acceso a la universidad y iniciar un nuevo curso en la universidad el próximo curso, valga la redundancia, a partir del otoño. ¿Cómo se puede afrontar esa situación si no hay vuelta a las aulas? ¿Cómo se pueden preparar? ¿Cómo se puede realizar esa EBAU, que ahora mismo está fijada para el mes de julio? ¿Cómo pueden afrontar o va a haber algún tipo de retraso? ¿Cómo se puede solucionar esa situación concreta? De acuerdo, vamos a ver. Lo primero, tenemos que insistir desde CSIC, insistir en una situación importantísima. El profesorado ya está trabajando, sigue trabajando online, a distancia, con sus propios medios, lo están haciendo fenomenal, con muchísima profesionalidad, sin tener en cuenta el reloj para nada. Entonces, el profesorado ya está trabajando, el curso no se ha parado, el curso sigue. Ahora, volver a las aulas como clase normal, que entendemos de forma ordinaria, pues repito, no lo vemos. Otra cosa es que los cursos de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato que tienen que titular, pues a lo mejor si la cosa va bien, si la pandemia va mejorando, si los indicadores se van cumpliendo, si vamos pasando de fase, si la sociedad, o sea, el tema sanitario así lo decide, no los políticos, los sanitarios, los técnicos, entonces se podría ir a los centros a hacer los exámenes finales. Eso es posible. En la selectividad, ya nos ha dicho el rector, y bueno, y todos los rectores y el sentido común, nos dice que vamos a tener que tener muchos más centros, que se va a tardar más en entrar a las aulas, que va a haber que tener, lógicamente, la distancia social, bueno, pues todo eso, que habrá muchos más profesores para cuidar y vamos a estar encantados de ir a cuidar y no vamos a cobrar nada, eso es lo de menos, lo importante es ayudar. Esos alumnos de segundo de bachillerato que van a pasar a la PAU, evaluación de acceso a la universidad, no tienen que tener ningún temor. El profesorado sabe lo que va a hacer. Por cierto, la evaluación que es una cosa importantísima, el sindicato nuestro, CSIC, no está muy de acuerdo con el ministerio, porque el ministerio, eso que dicen de una promoción casi automática, pues no, lo primero, no dice una norma homogénea para todo el Estado. Entonces, el profesorado no tiene dónde agarrarse a una norma en todo el Estado. Puede haber disparidad en unas comunidades, se puede pasar o no pasar con X o Z asignaturas suspensas. Entonces, creemos que la titulación, o sea, para promocionar, tiene que tenerse en cuenta la ley en vigor. Que aunque no nos gustan muchas cosas, la LOMCE, y muchísimas no nos gusta, en esto sí,
para promocionar tiene que estar la ley en vigor, porque además la orden ministerial contraviene la ley. Por otra parte, para titular, guste o no guste, el sindicato lo que dice es que para aprobar, para titular la ESO y el bachillerato, tienen que los alumnos aprobar todo. Vamos a ver, el equipo docente ya sabe lo que tiene que hacer. El equipo docente va a evaluar de forma justa y equitativa a todos los alumnos, especialmente con los contenidos realizados hasta el 13 de marzo. También se va a tener en cuenta lo posterior, porque los alumnos que han trabajado, casi todos, han trabajado de forma online, también cuerpo. Por otra parte, el profesorado, que es sensato, va a tener en cuenta pues los problemas que ha tenido una parte de alumnado, entre el 10 o 15%, para seguir las clases online. Todo eso se va a tener en cuenta. El profesorado, repito, es sensato, la universidad va a poner los medios, vamos a poder hacer la selectividad sin ningún problema, esperemos que esto, con las medidas de ahora mismo, que igual nos estamos pasando en fin, que a lo mejor estamos siendo demasiado optimistas. Lo importante es que la salud y la seguridad, higiene y todo eso pues vaya adelante. Todo es la sanidad es lo primero, la educación también es importantísima. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Estoy seguro de que no va a haber problemas generales. Javier, hablando de ese optimismo y de que en verano mejoren la situación, no sé cómo ven también esa posibilidad de que en agosto se recuperaran clases o se dieran clases de apoyo, que bueno, pues se recuperara actividad presencial que no se ha tenido este tiempo, si son partidarios también de esa posibilidad. En esa contradicción continua en la que la ministra se va de un lado a otro, unas veces dice que va a ser actividades de ocio, otras veces que va a ser actividades de refuerzo. Hombre, lógicamente lo que el sindicato CSI opina es que si son actividades de refuerzo tienen que ser impartidas por profesorado voluntario, perfectamente remunerado, y pues eso vendrá bien. En el caso, por ejemplo, de Castilla y León, ya tenemos un plan de éxito educativo con el que no estamos muy de acuerdo, porque las medidas, en realidad, el dinero es mucho mejor invertirlo en medidas ordinarias y no en extraordinario. Es decir, si durante el curso hay menos ratio de alumnos, hay menos horas de clase, hay más apoyos, hay más posibilidad de apoyos desdoble, hay más orientadores, ¿verdad? Pues con todo eso lograríamos que no hubiera tanto que recuperar en el verano. Ahora bien, si hay que recuperar, se recupera. No estamos ajenos al tema, tenemos que trabajar y lo estamos haciendo. El verano es una cosa excepcional, se hará lo que haya que hacer. Lógicamente remunerado y por profesorado voluntario. Bueno, en cualquier caso sí que es también digno de destacar que tanto profesorado como alumnos no están en unas vacaciones continuas desde que comenzara el estado de alarma, entonces en cualquier caso también merecen sus vacaciones un periodo de descanso, un periodo para poder desconectar, ¿no?, de ese curso escolar, aunque pudiera existir la posibilidad de tener esas clases de refuerzo. Entonces un respiro también lo necesitan, porque el esfuerzo que se está haciendo, el sobreesfuerzo que se está haciendo es cuantioso. Efectivamente, es que tenéis toda la razón. Tanto las familias, el alumnado como el profesorado están, como decía antes, partiéndose el pecho, están dándolo todo, sin horarios, adaptándose a cada situación. Entonces, es un sobreesfuerzo realmente que la sociedad en algún momento tendrá que reconocer. No sé a qué hora tocarán estos aplausos, pero también el profesorado público necesita y merece un aplauso. Y con todo esto, quería decir otra cosa que es bastante importante, y es la necesidad de un pacto de Estado en educación es más patente que nunca. Con todo esto lo estamos viendo. No vale que la educación se utilice como arma arrojadiza entre los partidos, no señor. Se tienen que poner de acuerdo y hay que planificar perfectamente el curso que viene. Un plan de cómo se va a hacer la programación, porque claro, si es online y hay que compatibilizarlo con presencial, la cosa es diferente. Hay que tener mucho más profesorado, hay que invertir más, y todo eso tiene que estar negociado con los sindicatos, con los profesores, que para eso estamos ahí. Que nosotros no tenemos vacaciones nunca y no las necesitamos, porque esto es un servicio público y esencial.
como dice el BOE, los sindicatos también estamos trabajando todo el rato, ¿verdad? Y muy contentos. Entonces, la necesidad del pacto de Estado es clarísima. Planificar el próximo curso desde ya, no dejar nada a la improvisación, más inversión en educación. Hay que invertir el dinero. En la educación igual o más que en cualquier otro sitio. Primero la sanidad, lógicamente. Tenemos que revertir todo esto como sea. Pero la educación es básica. Los servicios sociales, por supuesto que sí. Javier, estaremos en contacto de cara a las próximas semanas porque, como decíamos, hay muchas decisiones todavía por tomar, hay muchas opciones, muchas alternativas encima de la mesa. Estaremos muy pendientes para poder trasladar también cuáles son los próximos pasos en materia de educación que tengan que saber también desde casa. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Pues muchísimas gracias y finalmente, muy breve, queremos hacer desde el sindicato un reconocimiento total al profesorado que, como decía antes, está con la máxima profesionalidad dándolo todo. Y también a las familias que, por supuesto, en fin, también lo están haciendo, y gracias a todos. Gracias, Javier.